Hola, el día de hoy estaremos abordando un caso donde se ve reflejada la importancia de la aplicación de las pruebas psicológicas y de orientación vocacional. Para empezar a hablar sobre este tema es muy necesario hablar o definir qué es la orientación vocacional. Y es que la orientación vocacional se ha consolidado como una herramienta muy importante a la hora de definir qué queremos en nuestra vida, elegir una carrera universitaria o elegir a qué nos vamos a dedicar. Es así pues que muchos jóvenes, desde que son muy chicos y empiezan a estudiar, ellos ya tienen claro a qué se van a dedicar una vez terminen sus estudios. Otros, por el contrario, lo van descubriendo en el camino, a lo largo que pasan los años, ellos van descubriendo a qué se quieren dedicar. Y otros, por el contrario, son personas que no tienen claro a qué se van a dedicar. Es así pues que las pruebas de orientación vocacional son una herramienta muy importante porque entonces van a ayudar a descubrir esas habilidades, los talentos, los intereses, las áreas de conocimiento en donde el estudiante tiene más predominio, y es muy importante aplicarla antes de comenzar a estudiar o cuando están en el proceso de matricularse a una universidad. Para hacer más efectiva la elección de una carrera profesional, es muy importante también aplicar test de personalidad. Los test de personalidad ayudan a hacer una valoración del individuo, de cada persona. Estos test evalúan entonces nuestras habilidades, nuestros comportamientos, nuestras reacciones ante determinadas situaciones. También evalúan actitudes, intereses y un sinnúmero de cosas que son propias del individuo, porque bien sabemos que un individuo es muy diferente a otro en cuanto a su personalidad y muchos intereses más. En este caso, la orientación fue requerida por un seminarista y su obispo, sobre todo porque el obispo quería que tuviera muy claras sus ideas de futuro antes de ordenarse como sacerdote. Más cuando el joven había conocido una chica de la que decía haberse enamorado. El paciente es el menor de 8 hermanos. Sus padres son psiquiatras. Una de sus hermanas se suicidó cuando él tenía 11 años. Desde muy pequeño le han dejado hacer lo que él quiere o ha habido. Relata que no recuerda diálogo personal durante un largo periodo de su vida, que sus padres no le han hablado nunca de su futuro o de los hermanos o la familia. Si había preguntas, giraban sobre los estudios, del cómo iba en la escuela. Además, relata que a cada uno de sus hermanos los veía diferentes e intentaba imitar lo bueno que veía en cada uno. Por el solo hecho de vivir en casa, se enriqueció de la variedad de cada hermano. Las pruebas de personalidad son de suma importancia, ya que todas las personas somos diferentes. Tenemos habilidades, cualidades, conocimientos, actitudes e intereses diversos hacia algo, e incluso todos tenemos creencias religiosas distintas. Cuenta que su madre es miembro de un grupo peligroso, Opus Dei, y su padre lo había sido. Los hermanos y hermanas estudiaron en escuelas de esta institución. Algunos hermanos solo hicieron la primaria. El paciente realizó todos sus estudios escolares en este centro. Asistía a un club de la hora llamado T, en el cual la mayoría de sus hermanos habían participado en las actividades de este centro. Durante mucho tiempo iba allí por las tardes, allí estudiaba, iba a meditaciones y jugaba. Algunos fines de semana iba a las actividades que ofrecía el club. En verano y Semana Santa iba a los campamentos. La escuela era de chicos. Al principio se movía en un grupo de 4 o 5 amigos, pero luego el grupo creció al conocer una chica y fue entonces como se formó un grupito de chicos y chicas. Quedaban de vez en cuando, celebraban sus aniversarios en verano, iban a playa, hacían algunas excursiones en la montaña, y lo que más los unía era que más o menos tenían gustos comunes. No tuvo conversaciones con ellos sobre ideales, compromisos.
Lo que quería era pasarlo bien juntos. Repitió primero de EGB y él cree que fue porque pensaba más en jugar que en estudiar. La media de notas era un aprobado y notable. De tanto en tanto suspendía alguna. En cuanto a su fe, en su casa la practicaban tanto el padre como la madre y los hermanos en un principio. Con el paso del tiempo, el padre dejó de ir a misa y solo iban 2 de los hermanos los fines de semana. Dentro de la familia hubieron 2 personas que se comprometieron fuertemente, pero que terminaron dejándolo. Lo que sobre todo le alimentaba la fe eran las meditaciones, los recesos, ir a visitar a los ancianos. Aquí se puede ver un gran interés por el paciente, pero aún no lo tiene muy claro del todo. Él expresa que hubo un cura que le influyó y le facilitó el camino de la intuición, que él sentía de que Dios lo llamaba a ser cura. Con él fue a Santiago de Compostela, a unas colonias y a Canadá. Fue esta persona quien le ofreció a ir a estudiar. Aquí podemos ver que comenzó a estudiar por sugerencia de un tercero. Cuando dijo que quería marcharse, su padre le recomendó hacer un año en la universidad de alguna carrera para discernir un poco, a lo que respondió que ya discerniría allá. El razonamiento con el que fue allí era más o menos el siguiente: me gusta la idea, creo que es bueno, y si no es el que él, o sea, Dios, ya me lo hará saber. No habían otras precauciones ni otros planteamientos durante aquel tiempo, es decir, no tenía más interés u otras opciones a estudiar aparte de ese. Estuvo 3 años en ese lugar, el horario era bastante apretado, estudió por la mañana y clases por la tarde. Los fines de semana eran más o menos libres. La relación con los compañeros menciona que intentaba dar lo mejor de sí mismo, pero quizás no estaba mucho por ello. En cuanto a los estudios, se dedicaba a ratos. La filosofía le gustaba, así que no fue para él un gran esfuerzo estudiar aquello. Se encontraba muy bien. Aquí podemos ver que se presenta nuevamente otro interés por la filosofía. Vocacionalmente fue un tiempo neutro. Entre los que vivía allí era un tema medio tabú. No se trabajó este aspecto ni con los compañeros ni con los formadores. Se apuntó a un grupo de voluntariado en la facultad y el contacto con la familia se redujo, como también con los amigos. Estuvo un año en el seminario, hacía el curso introductorio, tenía algunas asignaturas y trabajaba en el archivo de la diócesis, poniendo números y moviendo paquetes. Los fines de semana ayudaba en una parroquia, tocaba la guitarra en las celebraciones y estaba en un grupo de excursionistas. Avanzó vocacionalmente. Cuando se encontraba en el Seminario Mayor Interdiocesano, la relación con sus compañeros fue distante. Durante el primer año, los fines de semana, iba a la misma parroquia del año anterior y tenía el tiempo ocupado. En el verano fue de excursión a Inglaterra y cuando regresó tuvo un gran bajón de ánimo sin causa alguna. El segundo año tuvo menos actividades en la parroquia y tenía los fines de semana libres, por lo que intentó quedar con unos amigos y fue cuando ocurrió el hecho, que se estaba enamorando de una chica. Eso le provocó un redimensionamiento de su vida y limitación de la misma. Actualmente intenta no dispersarse y aclarar qué es lo que quiere para su vida, si en realidad quiere ordenarse como sacerdote. Dentro del caso se evidencia la importancia de la aplicación de pruebas. Uno de esos aspectos es que el sujeto se muestra desinteresado, desmotivado por ciertas áreas que son propias de su carrera. En este caso estamos hablando de una persona que es seminarista y que no sabe cómo afrontar el siguiente paso, si no está seguro si eso es lo mejor para su futuro. El siguiente paso sería ser cura, nombrado cura.
Entonces, todo esto se ha generado a raíz de unas situaciones que han venido año tras año porque sus intereses han cambiado. Actualmente se está mostrando una discordia entre los intereses del individuo y lo que está haciendo. Esto se ha producido además por un enamoramiento que también ha hecho cuestionarse acerca de por qué ha perdido el contacto con los demás, de que sus relaciones interpersonales se han visto afectadas y que esto no es bueno para él porque él lo reconoce, que además dice que debe estar seguro de lo que quiere para su vida, de lo que quiere hacer, porque cuando era muy joven se dejó influenciar por otras personas, por opiniones de terceros. Se puede ver también evidenciado, y esto se va a mostrar más adelante, cómo no tenía como un estilo de personalidad definido, sino que cogía aspectos de otras personas y se apropiaba de ellos. También se puede evidenciar que sus padres nunca le hablaron de lo que él quería en su vida, nunca le preguntaron qué quería para su vida, qué quería en un futuro, sino que solamente se enfocaban en preguntarle aspectos de cómo te había ido en el colegio, si estaba ganando las asignaturas, si hacía las tareas, solamente eso, y no evaluaron o no se interesaron por explorar áreas más profundas de lo que quería él. Cuando empezó a estudiar para seminarista, lo hizo por influencia de un tercero y también por intuición, porque él menciona que en ese momento determinado de su vida, él pensaba que era lo mejor. Por estas razones mencionadas anteriormente, creemos que es muy importante la aplicación de los siguientes tests. Con respecto al problema planteado en el caso, para evaluar la orientación vocacional del sujeto, es muy importante evaluar con anterioridad su personalidad, por la cual se va a utilizar el test de 16 factores, el 16PF. Esta es una prueba ideada para un análisis de los rasgos y estilos de respuestas de la persona a evaluar, para obtener así con su interpretación el perfil básico de la personalidad del sujeto. En el caso se evidencia una falta de identidad personal con relación a los intereses propios del individuo. Siempre estuvo influenciado por los intereses de terceros, incluso en una parte del caso relata: sé que los veía diferentes y yo intentaba imitar lo bueno que veía en cada uno, por lo cual el solo hecho de vivir en casa me enriquecía de la variedad de cada uno de mis hermanos, por lo cual se puede inferir que no conoce sus intereses, que desde muy pequeño no exploró sus gustos, sino que se dejaba llevar por los intereses de otras personas. Al aplicar el test de personalidad 16PF se miden factores como motivación, rasgos temperamentales, estabilidad emocional, capacidad de interacción social, entre otros elementos. El 16PF ha sido utilizado como instrumento de investigación en diversos estudios con el propósito de promover perfiles de personalidad. Tovasid, Myers y Bailey en 1981 aplicaron el 16PF con el propósito de determinar si existía relación entre la personalidad y la preferencia profesional de un grupo de estudiantes. El 16PF también ha sido utilizado como instrumento de estudio para explorar los rasgos de personalidad de algunos profesionales de ayuda y cómo estos rasgos influyen en la efectividad de los mismos. Otra de las alternativas para evaluar la personalidad es el inventario de personalidad NeoPR. Estas pruebas evalúan diferentes campos y facetas de la personalidad del individuo, y no es un secreto que nuestra personalidad va ligada también a los intereses o las preferencias vocacionales, y estas actúan como un indicador importante a la hora de elegir la profesión para que se acorde a la personalidad. En esto podemos colocar un ejemplo, y es una persona con un tipo de personalidad introvertida. Este no va a poder ejercer como un asesor de ventas o como un vendedor, porque pues en este cargo se necesitan personas extrovertidas a las cuales le gusta estar en contacto con otras personas, y este perfil de personalidad no va acorde a la ocupación del cargo. El autor Cerdá, en 1969, mencionó que el orientador profesional, al estudiar al individuo para reunir los datos que le permita aclarar el problema que plantee quien acuda en búsqueda de consejo, ha de estudiar también la personalidad de éste, y de modo particular aquellos rasgos y características que puedan facilitar o dificultar el éxito profesional.
o para ser más precisos, aquellos aspectos relacionados con las posibilidades de eficiencia y de adaptación de los sujetos a uno o a varios tipos de trabajo al elegir una profesión o una carrera vocacional. El inventario de personalidad NeoPR es un cuestionario de 240 preguntas de tipo respuesta Likert que examina 5 grandes dominios de personalidad, en donde cada uno de ellos contiene 6 facetas. Estos 5 grandes factores de personalidad son el neuroticismo, la extroversión, la apertura, amabilidad y responsabilidad. Y con cada uno de estos, como se mencionaba anteriormente, cada uno de estos contiene 6 facetas que permiten un análisis más fino de la personalidad del sujeto. El NeoPR, además, se puede evidenciar que existen varios estudios donde se habla de su aplicación a un grupo de personas que ya son profesionales y que se aplica para conocer el perfil que tienen según los factores de personalidad que se evalúan. El interés de este modelo de los 5 factores se ha incrementado en las últimas décadas debido a la evidencia contundente y al consenso creciente de que la personalidad se organiza alrededor de 5 grandes dimensiones o 5 grandes rasgos que estarían presentes en todos los seres humanos y por ello tiene un carácter universal. Este modelo supone que la personalidad consiste en los estilos individuales, emocionales, interpersonales, experienciales y motivacionales que hacen que cada persona sea diferente de otra. Esto dicho por Costa y McClure en 1992. McClure en 2005 menciona también que se encuentran que en términos generales los 5 grandes dimensiones se reproducen de manera consistente en 79 países, aunque encuentran pequeñas diferencias respecto al orden de los factores y las facetas entre las diferentes culturas. También existen diferentes escalas para evaluar los 5 factores. El cuestionario NeoPR es probablemente el instrumento más utilizado en la evaluación de la personalidad, y los autores también consideran que este instrumento puede ser usado en la mayoría de los ambientes. Esto se puede aplicar tanto en la psicología industrial, la organizacional, la psicología clínica y la consejería, la psicología educacional, forense, medicina conductual, psicología de la salud y del campo de la investigación. Pues el NeoPR es uno de los instrumentos más investigados en todo el mundo y se ha adaptado a más de 36 culturas y traducido a más de 13 idiomas. Todo esto evidencia en estudios una adecuada estructura factorial y una evaluada consistencia interna de este test. Ahora bien, para evaluar la orientación vocacional se pueden utilizar 2 tipos de pruebas. Una de ellas es la QDRC. Esta prueba es una prueba estandarizada que tiene como objetivo conocer las áreas generales donde se sitúan los intereses y las preferencias del individuo con respecto a su vocación profesional. Además, sirve para evaluar las orientaciones vocacionales de una persona y su registro de preferencia vocacional, evaluando 10 campos de intereses de preferencia, que son el aire libre, mecánico, cálculo, científico, persuasivo, artístico, literario, musical, asistencial y administrativo. La importancia de esta escala radica en que se puede descubrir la manera de cómo le gustaría trabajar a una persona en un puesto determinado y la circunstancia de trabajo en las que preferiría desempeñarse. Esta evaluación también permite detectar el rol que prefiere tomar el evaluado al interactuar con un grupo de personas, si se interesa o no por explorar los horizontes, así como también otros aspectos determinantes para su motivación. Aplicar un test que evalúe los diferentes campos de preferencias en el individuo es de suma importancia para obtener información organizada de las ocupaciones para posteriormente seleccionar una carrera y orientar las actividades formativas y vocacionales en donde el individuo sienta una mayor satisfacción. En el caso, se puede observar cómo en un comienzo el evaluado expresa: me gusta la idea, creo que es bueno, y si no, que él, o sea Dios, me lo hará saber. Aquí es porque el padre le cuestiona y le dice que por qué no asiste a una universidad para descubrir otros intereses.
Entonces, en ese momento no habían otras preocupaciones ni planteamientos durante aquel tiempo, sino que solamente sus intereses estaban en asistir a ese seminario. Sus intereses luego de varios años cambiaron y ahora él no se siente seguro con lo que quiere. Y un hecho que ha afectado esto es que se ha enamorado de una chica. Esto ha provocado en el individuo un redireccionamiento de su vida y lo ha hecho revitalizar sobre algunas cosas y ver puntos oscuros, limitaciones de su vida. Se puede decir que de alguna manera el paciente lucha contra un dilema entre sus deseos y sus creencias. Esto lo ha hecho a través de evitar cometer pecados, se aleje de las personas que lo rodean, se dé una disminución también de la espontaneidad de los impulsos, de la represión o de las desviaciones de las mismas acciones que no son aceptables para él. En este sentido, aparecen también los rasgos de incoherencia característicos que oscilan entre la apatía y el negativismo de la persona. También la falta de perseverancia, que también sentimientos de irregularidad, de inconsistencia afectiva y de un sinnúmero de actividades más que lo ha hecho vivir de una manera diferente a través de los años. El paciente no participa libre y espontáneamente de los diálogos en los proyectos o planes colectivos, y si lo hace, siempre hay detrás de su postura como un temor a quedar marginado, a la hostilidad, a que los demás le esfuerzan a cooperar para no quedar aislado. Cuando una persona no siente motivación con lo que hace o no se siente seguro, puede actuar justo como lo está haciendo el paciente. Se encuentra confundido porque los intereses han cambiado. Si en un principio disfrutaba de la compañía de las demás personas porque compartían intereses, ahora ya no era de su agrado estar rodeado de personas con intereses totalmente diferentes a los suyos. Y quizás hasta pensaba que estar solo era mejor para evitar hablar de temas que actualmente le atormentaban. Recordando el caso, él ingresó a estudiar como seminarista por intuición y por influencia de un tercero. Él dice que hubo un cura que lo influyó y que le facilitó el camino de la intuición, que él sentía que Dios en ese momento lo llamaba para ser cura. Y también se negó a experimentar en otros ámbitos profesionales de la vida, y que ahora está deseando romper las expectativas que habían puesto los demás sobre él. Escuchen muy bien, habían puesto los demás sobre él, y pensando también en todo lo que sacrificó de sus propias oportunidades. El paciente relata que actualmente está intentando esforzarse para no dispersarse e intentar ver mejor qué es lo que puede hacer con su vida. El hecho de estar en las puertas de la ordenación lo obliga a dejar bien claras esas motivaciones por las cuales está él donde está. También le gustaría saber cuáles son los límites y las posibilidades que quiere llegar a tener y cómo se puede llegar a desenvolver en este mundo y qué cosas no puede hacer. Distintos estudios han hablado sobre la aplicación de este test en estudiantes universitarios y han demostrado tener una fuerte influencia en los intereses que estos quieren estudiar o lo que piensan estudiar en un futuro. Toda actividad ocupacional también requiere determinadas actitudes y habilidades, sin las cuales no se puede lograr un éxito en el ejercicio de la profesión. En cambio, puede generarse un fracaso. Descubrir las actitudes que posee un joven que desea emprender los estudios de una carrera profesional o de un aspirante de empleo de una empresa constituye a un paso importante a la tarea de su orientación. Con este fin, Cooder creó el test con su mismo nombre para que los jóvenes, antes de elegir una profesión, puedan conocer cuáles son las actitudes y las habilidades y si van acorde o no para el proyecto de vida que quieren tener. Otra de las pruebas que se puede utilizar para evaluar la orientación vocacional del paciente es el test SDS. El objetivo de este test es evaluar con eficiencia los intereses vocacionales. El SDS se diseñó en respuesta a la necesidad de un instrumento de orientación vocacional
y se elaboró de manera que gracias a él se pudieran evaluar intereses profesionales u ocupacionales de los chicos, quienes lo verían como un método de autoconocimiento y de acercarse con mayor certeza hacia la difícil decisión que implica el futuro académico y laboral. Este test permite indagar junto con el individuo la relación entre las actividades, habilidades y ocupaciones que podrían conducir a una certera elección de la carrera. Esta herramienta también puede utilizarse en situaciones de consejería individual o grupal. El SDS presenta una manera interesante y eficaz de que los evaluados comiencen a pensar sobre el porvenir, así como de que descubran cosas de sí mismos y los ayude a tomar la mejor decisión. Permite además que los individuos elijan las carreras y campos de estudios acorde a sus habilidades e intereses y que sean informados a través de este instrumento. El SDS ha sido utilizado en muchos contextos como enseñanzas secundarias, en universidades, centros de adultos, instituciones correlacionales y centros de mujeres, oficinas de empleados para la educación en una carrera y como una guía vocacional y de colocación. En la exploración comprensiva, el SDS proporciona una completa exploración de posibilidades ocupacionales. La relación de las características personales con las 1.335 ocupaciones del descubrimiento de ocupaciones es fácilmente comprensible, puesto que tanto las ocupaciones como las características personales utilizan el mismo código. Salvaguarda, como señala Howard, Power y Fisher en 1994, el SDF contiene 4 salvaguardas para prevenir errores y resultados perjudiciales. Primero, el parecido de una persona con los tipos de evaluación personal viene determinado mediante 5 formas y no por una sola. Segundo, la evaluación personal se usa de una manera conservadora. Se instruye al sujeto para buscar todas las permutaciones del código sumario de 3 letras. Tercero, el sujeto es instruido para buscar ayuda en el caso que su código sumario y su código de aspiraciones no esté en consonancia. Y cuarto y último, se aconseja al usuario que consulte con un orientador cuando desee más información u otra clase de ayuda. En relación con su empleo en la orientación vocacional y profesional, un estudiante sería conveniente que éste forme parte de un programa de orientación más amplio a través de la cual se favorezca su desarrollo y la madurez vocacional. Entre estos están los intereses, capacidades, motivaciones, actitudes, autoeficacia, etc. Se facilita el acceso, análisis y organización de la información vocacional relacionada con el ámbito académico y profesional a través de estudios, itinerarios informativos, salidas profesionales, conocimientos de profesiones, mercado laboral y así se prepare para tomar las mejores decisiones.